estaba leyendo, entonces le estaba explicando que ya habíamos trabajado la caja de Edward, ya habíamos realizado, ¿no es cierto? La estructura más o menos que teníamos era la que continuaba así. En el ejercicio 2, ¿qué es lo que nos está pidiéndonos? Nos está diciéndonos, suponga que los precios de los bienes, perdón, determinar la curva de contrato de esta economía y represéntala gráficamente. Pertenece la dotación inicial a la curva de contrato. Y decíamos lo siguiente. Decíamos que la relación marginal de sustitución, ¿no es cierto?, del consumidor 1 tenía que ser igual a la relación marginal de sustitución del bien 2. Y como su compañera ya había mencionado, me escuchan, ¿no? Cualquier interferencia que haga, por favor, si es que no se escucha, solamente me dicen, profesor, no se escucha o algo así, ¿ya? O a su compañero, a Jeremy, que es el delegado, le comunican, por favor. Entonces, esto es lo que tenemos ahorita. Vamos a aumentar el volumen del micro. Ya, perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos que primero tomar en cuenta este tipo de estructura, ¿ya? Entonces, ayer también habíamos visto y decíamos lo siguiente, pero recuerden que la relación marginal de sustitución, estamos en el literal B del ejercicio, por favor, ¿vos? Es igual a la utilidad marginal del bien, y eso es 1, ¿no es cierto?, sobre la variación de la utilidad marginal del bien, en este caso sería X sub 1. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué cantidad del bien X estoy dispuesto yo a sacrificar para obtener cantidades del bien Y? ¿Ya? Entonces, si esto se expresa de esa manera para el consumidor 1, tengo que también entender lo siguiente. Se supone que estoy trabajando en función a dos tipos de productos. La variación de las unidades del bien Y respecto a la variación del bien X. Entonces, hasta ahí tengo la interpretación respecto a nuestro ejercicio sobre la relación marginal de sustitución para el consumidor 1. Y para el consumidor 2 es igual, pero interpretado en función a sus variables de consumo número 2. La relación marginal de sustitución del bien 2 va a ser igual utilidad marginal, ¿no es cierto? Acá es del bien 2 respecto a la utilidad marginal respecto del bien 2, pero del consumidor 2, ¿ya? Entonces, esto se expresaría como igual, ¿no es cierto?, la cantidad del producto que está dispuesto a adquirir una unidad adicional más respecto al otro bien, pero del consumidor 2. Entonces, de esto yo puedo sacar una pequeña, digamos, estructura e indicar que para que me recuerden en este punto, que me dice que mis relaciones marginales de sustitución tienen que ser iguales en el equilibrio general. Ese es justamente ese punto de tangencia en mi caja de Edward en el que se cortaba, ¿no es cierto? Si yo tenía un punto aquí, este va a ser el punto, y tenía otro punto, habíamos indicado de antes que esta era la utilidad de consumidor 1, y esta de aquí, convexa al origen de este punto, era la utilidad, ¿no es cierto?, 1 respecto del consumidor 2. Entonces, este punto de tangencia entre esos dos nos indica justamente que la relación marginal de sustitución tienen que ser iguales. ¿Ya?
Hasta ahí nos dicen lo siguiente, ¿saben qué? Pero eso hay que representar en una caja de Edward. Y ahora, nosotros tenemos que determinar respecto a esto las cantidades. Y nos dicen, ¿no es cierto? A ver, primero, de nuestra caja de Edward, habíamos indicado, señorita Cintia, ¿cuál era el, en el eje de las ordenadas y de las abscisas, cuál era el valor total que teníamos que tener para estos dos? La suma de los Ya, segundos perfecto. consecutivos. Ya, siga, siga, por favor. Los valores, Ah, sí, sí, los valores, los valores. ah, ya, 160 y 80. Ya, vale, está, ¿no es cierto? Ese era mi valor total para, en este caso, las abscisas y ordenadas, tanto para el consumidor uno para el consumidor 2. Entonces decimos que mis cantidades, ¿no es cierto?, para poder graficar, están relacionadas con x sub 1 más 160. Y acá y sub 1 más y sub 2 igual a 80. Ahí tengo mis valores para poder graficar la caja. ¿Ya? Ahora recuerden que la curva de contrato, ¿no es cierto?, está en función a utilidades. Por eso decíamos que la utilidad uno, recordando por favor, del consumidor era X sub 1 por el producto, ¿no es cierto?, de la cantidad de intercambio que se desea realizar. Entonces aquí va a ser así. Y sub 1. Y las utilidades, la satisfacción adicional que recibe el consumidor al intercambiar el consumidor 2 respecto a tu producto, es igual al producto de los mismos, ¿verdad? Entonces decimos que va a ser x sub 2 y sub 2. Entonces, estas utilidades también nosotros ya tenemos, o este nivel de satisfacción para ambos, nosotros ya tenemos, ¿ya? Entonces, también tenemos qué cosa? Tenemos también lo que nos indica en este punto es el intercambio inicial. El intercambio inicial, ¿no es cierto?, está expresado por 120 unidades del bien X y 20 unidades del bien Y respecto al consumidor del número uno. Y aquí tenemos 40 unidades del bien X y 60 del bien Y respecto al consumidor 2. Entonces, aquí nosotros ya tomando esta referencia, vamos a proceder a determinar qué cosa. De esta manera, que la relación marginal de sustitución del consumidor uno va a ser igual, va a ser igual, va a ser igual a la diferencia que existe, ¿no es cierto?, respecto a la variación del consumo del bien uno y este sobre la variación que existe del otro bien. Acá vamos a tener a la relación marginal de sustitución. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. En esta vamos a operativizar.
¿ya? Entonces, nosotros al tener la relación marginal de sustitución del consumidor 1, operativizando, como tenemos ya los 80 menos la diferencia que existe entre el consumo del bien respecto a su variación, ¿ya? Pero también nosotros sabemos bien claro que esta relación marginal de sustitución es igual a ¿qué? Miren, esta es la diferencia que tenemos de la relación marginal de sustitución. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es igualar para poder hallar realmente cuál es el valor de variación que está dispuesto a sacrificar el consumidor 2 respecto al bien uno y viceversa. Entonces yo voy a tener acá va a ser 80 menos Y1 sobre 160 menos X1. Listo. A ver, la señorita Madeleine, operativizando por favor esta ecuación en la que me dice que la relación marginal de sustitución va a ser igual a la diferencia del valor que se tenga respecto al consumo del bien 1 comparado con el bien 2, ¿a qué es igual Y1? La cantidad de consumo del bien 1. Mm, mm, ¿A qué es igual? Un ratito, profesor, por favor. Ya, el resto también, por favor, vaya. Profesor 0.5. Ya, perfecto. Entonces voy a tener que va a ser a, a la siguiente expresión, ¿no es cierto? Las cantidades del bien Y va a ser igual a la mitad de lo que se desea consumir del bien X. ¿Ya? Esa va a ser mi proporción. Entonces, de esto nosotros decimos lo siguiente. A ver, ¿cuál es el valor que tiene dentro de nuestra curva